Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y mi salvación. Señor, no tardes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es martes 5 del mes de agosto. Damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida y por esta hermosa oportunidad que nos da el Señor una vez más de compartir su palabra, de llenarnos de la palabra de Dios. Hoy, queridos hijos, la palabra de Dios está interesante. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver varias cositas. La primera, los pecados más comunes que nosotros como seres humanos cometemos. El pecado de la envidia, el pecado de la murmuración o el pecado de ser arrogantes y prepotentes. ¿Cuántos hemos caído en este pecado? Pero también vamos a ver qué hace Dios cuando nosotros tratamos de acercarnos a Él y deseamos, aunque sea tocar el borde de su manto, como nos lo va a decir hoy la palabra de Dios. Como el Señor, cuando nosotros nos acercamos, le estamos diciendo, vengo ante ti, Señor, para pedirte que me sanes. Y Dios es capaz de hacer esa sanación. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar sobre ello, por eso te invito para que no pierdas un momento, un instante de esta hermosa celebración de la Eucaristía en este día martes 5 del mes de agosto. Vamos a orar en esta Eucaristía por las siguientes intenciones. Por las benditas almas del purgatorio. Manuel y María Guadalupe López, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Miguel Rodríguez, Prisca Garita, Olivo Cordero, Mary Cordero, Héctor Montezuna, Marcelo Montezuna, Zenón Conde Bernal, Teodora Córdoba Castillo, Yolanda Milán Velázquez, Rosario Guirigay, Ramón Patiño, Guadalupe Olán, Rosa María Olán, Eleazar Castro, Romelia Márquez, Alba Marina Gómez de Cáceres, José Montoya, Isabel Simbaqueva, Moisés Tucobo, Arquimiro Molina, José de Jesús Arce, Elvira Arce, Patricia Arce, María Silva, José Israel Ortega, Oscar Romero, Roydin Alexander Guerrero, Luis Alberto Toledo Falcón, Alejandro Hernández, difunto de la familia Zapata Rosario y Rodríguez Ureña, María Yolanda Cruz de Avilés, Ramón Nolasco. Oramos también en esta Eucaristía por la salud de Bartolo Monzón, Sofía Morales, Raúl Cancino Ochoa, Conrado Aguilar, Idelsa Castro, Margarita Niño, Yoris Celis, Miguel Barrón, Rosa Inés, Luis Francisco Arias, José Nareca Landa. Oramos por el cumpleaños de Daihana. Oramos por la conversión de March Anthony Chávez, Francisco Enríquez, José Aguilar, por el embarazo de Ana Laura Enríquez y Leslie Rodríguez. Estas son las intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Aquellas personas que han enviado sus intenciones y no las hemos nombrado, le pido nuevamente que me vuelvan a escribir, ¿sí? Para poder ir agregando poco a poco esas intenciones para las celebraciones de la Eucaristía. Podemos orar por cualquier intención, la cual usted desee que sea nombrada en cada Eucaristía. Con estas intenciones y con las que ustedes tienen, queridos hijos, vamos a dar inicio a esta hermosa celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue
Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hijos, hoy, como lo decía al inicio, la palabra de Dios nos viene a hablar sobre los pecados de la envidia, de la murmuración, de la arrogancia, pecados de falta de fe, de confianza en el Señor. Vamos a reconocer que somos pecadores. ¿Cuántas veces hemos caído en estos pecados, no? Pecados difíciles, fuertes en la vida cotidiana. Pecados como la envidia, como ser arrogantes, como creernos, bueno, pues, la última Coca-Cola del desierto. Se ha llegado el momento de la Eucaristía, donde debemos reconocer nuestros pecados. Pues dice la palabra de Dios, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero si confesamos, si reconocemos nuestros pecados, pidámosle perdón al Señor por nuestras miserias, por nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos y apreciados hijos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, martes 5 del mes de agosto. Del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor les dijo a Moisés,
a Aarón y a María. Vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. Porque, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés. Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como decíamos al inicio, vamos a tocar algunos pecados que tenemos comúnmente en nuestra vida, que cometemos, aunque a veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero vamos a verlo analizando la palabra de Dios. Dice el libro de los Números: en aquellos días María y Aarón criticaron a Moisés. María y Aarón eran hermanos de Moisés, hermanos de sangre de Moisés, y le criticaron. ¿Por qué? Pusieron una excusa: porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Supuestamente no les gustaba a ellos la esposa que Moisés había tomado. La esposa que Moisés había tomado
La mujer que Moisés había tomado como esposa no le gustaba a Aarón, no le gustaba a María o a Miriam, como le llamamos en la escritura. Mire, esto nos enseña, queridos hijos, que las decisiones que toman las personas de casarse con X o con Y persona, a veces no le gusta a las familias. ¿Cuántas familias a veces viven disgustadas porque el hijo o porque la hija se casó no con la persona que la familia quería? No, ellos se casaron con el que a ellos les gustaba. Y eso muchas veces no le gusta a la familia. Fíjense, a María y a Aarón no le gustaba a la mujer que Moisés había tomado como esposa. Pero era una buena mujer. Era una mujer que le dio varios hijos. Una mujer que aceptó humildemente que Moisés era un servidor del Señor y que quiso caminar con él. Nunca esta mujer se puso en contra de Dios y Dios los bendijo a ellos inmensamente. Inmensamente. ¿Saben quiénes se pusieron en contra de ellos? La familia. ¿Cuántas veces en medio de las familias se ponen en contras? La suegra contra la nuera contra la suegra, el yerno contra el suegro contra el yerno. Viven matándose, viven peleándose porque no se aceptan. Mire, si usted tiene un hijo y su hijo se casó con Petronila, usted muera callada, usted ore y pídale al Señor que Petronila sea una buena esposa para su hijo, punto y aparte. Porque si usted se pone a pelear, si usted se pone a luchar, usted se pone a ir en contra de esa relación, usted va a terminar enemistado con su hijo o enemistada con su hija. ¿Y qué sentido tiene? Usted no es la que vive con ella. Usted no es la que vive con él. Déjenlos quietos. Si ellos decidieron vivir juntos, que Dios los bendiga y que les vaya bien en la vida. Punto y aparte. Es más, pídale al Señor que sea un matrimonio feliz y santo y que dure para toda la vida. Punto y aparte. Fíjense, mire, estos hermanos se pusieron en contra de Moisés. Pero no solamente se pusieron en contra de Moisés porque el pobre Moisés había escogido a una muy buena mujer. Porque la mujer de Moisés era una muy buena mujer. De ella, ¿qué podemos aprender? Que fue una mujer que a pesar de todas las adversidades y las dificultades, siempre respetaba y siempre respetó la misión que tenía Moisés. Y ahí es donde vino las mayores bendiciones de Dios para ellos. Cuando uno aprende a respetar que en la vida hay misiones que son de Dios, no podemos luchar contra ellas. Mire, no seamos insensatos, no seamos tontos ni atolondrados, no nos pongamos a discutir con el Señor. Ya lo decía el gran Gamaliel allá en el Hechos de los Apóstoles, si es obra humana caerá por su propio peso, pero si esto es de Dios, nadie lo podrá destruir y no se pongan a luchar contra Dios. No se pongan a luchar contra el Señor. Ahora bien, algo interesante es que Aarón y María dice que decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Surgen los pecados. ¿Qué pecados podemos descubrir que tenían Aarón y María o Miriam? ¿Qué pecados podemos descubrir que ellos sacaron en ese momento? Los expusieron, como muchas veces los exponemos nosotros. Cuando comenzamos a hablar de las otras personas y decimos, ¿acaso solamente él puede hacerlo? ¿Acaso solamente? Oiga, y fíjense, dice, ¿acaso no nos ha hablado también a nosotros? ¿Acaso el Señor le hablaba solamente a Moisés? Mire, pecados de arrogancia, pecados de murmuración, pecados de envidia. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y fíjense algo interesante, ¿no? Dice la palabra de Dios que el Señor los oyó. Qué interesante. Dios los oyó. Dios los escuchó, que estaban murmurando, que estaban hablando mal, que estaban criticando. Dios los oyó. Mire, el pecado de la arrogancia, dice el libro del profeta
Isaías. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 16 dice: el orgullo del hombre será doblegado y las glorias humanas serán humilladas. ¿Sí? Pecado de arrogancia. ¿Sí? Creerse más que lo demás. Aarón y María se creían mejor que Moisés. Y el Señor les dijo: escuchen mis palabras, les dijo el Señor. ¿Sí? Y comenzó a hablarles y le dijo: con Moisés mi siervo es muy distinto la cosa. Él es el siervo más fiel de mi casa. Y el Señor le dice: ¿por qué ustedes se han atrevido a criticarlo, a criticar a mi siervo? Hago un paréntesis, ¿no? Muchas veces nosotros damos motivos para que la gente nos critique, claro que sí. Pero hay gente que critica a los sacerdotes sin motivo, simplemente por oídas de los demás, y critican a los sacerdotes. Y mire, somos sacerdotes porque la llamada es de Dios. Si fuera por la gente, no seríamos sacerdotes, pero la llamada es de Dios. Por eso, antes de que critiques a un sacerdote, ora por él. Ora por ese sacerdote. Y si tienes un amigo que es sacerdote, y si tienes un amigo sacerdote que ha confiado en ti, que te cuenta cualquier cosa, que de repente se desahoga con usted, no vaya usted de lenguilarga a estar regando esas cosas. Valora esa confianza. Aarón y Miriam eran las personas en la cual Moisés más confiaba, porque eran sus hermanos. Y estos vagos, perdonen la expresión, ¿qué estaban haciendo? Criticando al pobre Moisés. Y oiga lo que le dice el Señor: ¿por qué ustedes se han atrevido a criticar a mi siervo? ¿Por qué? Y eso que ellos habían recibido bendiciones del Señor. Qué triste, ¿no? Cuando uno se encuentra en la vida personas que uno dice: bueno, puedo confiar en esta persona, y comienza uno a mostrarle esa confianza y resulta que luego esa persona sale y tiene una lengua de kilómetros bien larga que comienza a soltarle a Raimundo y todo el mundo lo que el sacerdote hace. Porque, mire, hay algo interesante. Eso he escuchado a un sacerdote, es la pura verdad. Decía: hay gente que nos quiere, nos ama, nos valora y nos aprecia porque somos sacerdotes. Pero hay gente que nos quiere, nos valora y nos aprecia porque somos seres humanos, que son verdaderos amigos, que están allí, los cuales uno se puede sentar con toda la confianza del mundo. Vamos a comer algo, vamos a tomarnos un café, vamos a hacer esto con toda la confianza del mundo. Y no te van a criticar, ni te van a señalar, ni te van a juzgar, ni te van a condenar, porque comprenden que tú también eres un ser humano, con tus debilidades, con tus miserias, con tus pecados. O sea, estos hermanos, Miriam y Aarón, María y Aarón, criticaron a Moisés porque ellos también querían verse como los perfectos. Oigan, nadie es perfecto, pero hay algo que sí tenía Moisés que no tenemos mucho de nosotros, que el mismo Señor lo dice. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Era el hombre más, mire, tan humilde era Moisés que después que Miriam fue castigada por el Señor, que después que esta mujer, Dios le dio lepra, por estar hablando, por estar criticando, por estar juzgando, por estar señalando y por estar condenando al pobre Moisés, ¿qué le cayó a esta mujer? Le cayó lepra. Le cayó lepra. Y resulta que ahí sí le dicen a Moisés, y Moisés humildemente, ¿qué le dice al Señor? Señor, le dice Moisés al Señor: Señor, cúrala, por favor. La humildad de Moisés. Mire, otra persona dice: no, que se muera, que se joda. ¿Sí? Así de sencillo. No, Moisés en su humildad fue y le dijo al Señor:
cúrala. La palabra de Dios dice, sea humilde siempre con los demás y le sacarás los colores de la cara. No le pagues con la misma moneda. Te critica, no importa. Dile al Señor, cúrale ese pecado de la criticadera. Ya está. O sea, Moisés simplemente lo que hizo fue pedirle al Señor, al Dios Todopoderoso, que le sanara, que le curara y que le perdonara ese pecado. La arrogancia. Porque ellos querían ser mejores que Moisés. Pero falta mucho. Le faltaba demasiado a estos hermanos para llegar al nivel de Moisés. Es más, la palabra lo dice, Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Para el Señor, ¿quién era Moisés? Oiga lo que era Moisés para el Señor. Dice, Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel. Oiga la cualidad de Moisés, la humildad y la fidelidad a la palabra de Dios. La fidelidad a lo que el Señor le estaba pidiendo. La fidelidad a llevar al pueblo de Israel, aunque era un pueblo testarudo, aunque era un pueblo duro de corazón, Moisés se mantuvo allí y tenía la bendición de una mujer que no era de su tierra, era una mujer extranjera, pero que decidió caminar con él, apoyarlo y no ir en contra jamás de lo que el Señor le decía, de lo que el Señor le pedía, porque ella tenía claro que Moisés tenía una misión. Mire, cuando uno cambia las misiones de Dios por hacer las cosas del mundo, es ahí donde nos comienza a ir mal en la vida. ¿Sí? Porque si usted tiene una responsabilidad con Dios, cúmplala. Si usted tiene una tarea con Dios, hágala. ¿Sí? Hágala. Así de sencillo. No traten de cambiarle las responsabilidades a aquellas personas que están cumpliendo un servicio para Dios. Porque eso pasa muchas veces en las parroquias, que la gente quiere cambiarle al sacerdote su servicio, que saben que está sirviendo al Señor, pero la gente quiere que el padre haga lo que a ellos les da la gana. Triste y lamentable, si les gusta bien y si no también, pero de yo tratar de evitar lo más posible la ira de Dios, es lo mejor. O sea, no podemos nosotros caer en las manos de Dios. Mire, la palabra dice, qué cosa tan terrible sería caer en las manos del Señor. Usted puede caer en las manos de la gente. Ay, que hablen y que critican y que digan y lo van a señalar y lo van a juzgar y lo van a condenar. Es más, hay gente que le dice a uno como sacerdote, usted es el cura más bobo, el cura más tonto, el cura más atolondrado, usted matándose por esa gente. Sí, porque hay gente que no comprende, no entiende que usted hizo un compromiso con Dios. Y si me tocó la gente más tonta, si me tocó la gente más atolondrada, si me tocó la gente que no valora el trabajo, no importa. Es que yo no hago las cosas para que la gente diga, ¡ay, qué bonito el cura! ¡Uy, cómo hacen la cosa! No, la hago porque quiero agradar a Dios. Y porque luego veo día tras día las bendiciones que Dios derrama sobre mi casa, sobre mi familia, las grandes bendiciones, pero a veces incluso hasta la familia son duros de corazón. Mire, si Moisés tenía a María y Aarón y eran unas personas tercas, viendo todavía las bendiciones de Dios. Es más, María y Aarón tuvieron la gran oportunidad de escuchar la voz de Dios, porque Dios los llamó, Dios les dijo, vengan acá los tres, Moisés, Aarón y María. Y agarró a Aarón y a María, los hizo colocar un paso más adelante y les echó esa jarta. Y les dijo, ustedes
vagos y sinvergüenza. Porque si yo fuera Dios le diría eso. Ustedes se han atrevido a criticar a esa persona. Ese es el más humilde, ese es el más sencillo. Que si yo le digo vaya, él va. Que si yo le digo venga, él viene. Que si yo le digo vaya y enfréntese al faraón, él fue y lo hizo. Liberó al pueblo, les da de comer, hace todo lo posible por liberar al pueblo. Y ustedes están criticándolo, juzgándolo, señalándolo y condenándolo. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando Él se fue, el Señor se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, dice, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces ahí sí reconocieron y ¿qué le dijeron? Perdónanos, Señor. Cuando ya el mal estaba hecho. Cuando ya el mal estaba hecho. Perdónanos, Señor. Entonces, fíjense, otro pecado que tenían María y Aarón. Entre ellos murmuraban. Mire, Santiago, la carta de Santiago nos muestra algo sobre este pecado de la murmuración. Santiago capítulo 4, versículo 11. Oiga, dice, hermanos, no se critiquen unos a otros. ¿Qué estaban haciendo Aarón y María? Criticando al pobre Moisés. Ay, se tomó por mujer a una mujer que no es de nuestro pueblo. ¿A ustedes qué le importa? Eso no es problema de ustedes. Pero es que hay gente que tiene una vida tan aburrida que tienen que meterse en la vida de los demás. Ustedes no tienen gente que viven pendiente de la vida de ustedes, que son tremendos chismosos, que viven criticando, que viven murmurando, que viven señalando, que viven juzgando. Mira, el pobre Moisés también los tuvo. El mismo Cristo los tuvo, porque Cristo también tenía gente que lo criticaban a él, que murmuraban de él. Es más, el Señor le dice, ¿por qué piensan de esa manera? Le dice a los fariseos. ¿Por qué murmuran? ¿Por qué hablan? ¿Por qué critican? Les dice el Señor a los fariseos. Entonces, muchas veces nosotros también tenemos en la vida personas que nos van a criticar. Y esos que nos critican a veces están en medio de nuestras propias familias. Que vuelvo y repito, personas que en vez de agradecer al Señor, de decirle al Señor, oiga, esta persona ha tomado por esposa a fulanita de tal o a fulanito de tal, que el Señor los bendiga, que les vaya bien en la vida, que el Dios Todopoderoso les dé la gracia de ser perseverantes. No, critican. Por eso es que hay luchas en las familias, porque por eso a veces los hijos dejan de hablarle a los padres, porque los padres viven metiéndose en todo. Viven metiéndose en la vida de sus hijos. Oiga, si su hijo o su hija decidió formar un hogar con Petronilo, ¿usted qué tiene que hacer? Aceptarlo. Aceptarlo. Ya está. Si usted se pone a pelear, le va peor en la vida. Entonces, fíjense, dice Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de su hermano o se hace su juez, porque hay gente que de una vez te vas a condenar, te vas al fuego del infierno, porque se hacen, bueno, pues se creen, eso sí, se creen Aarón y María, que creían que con decir eso, Dios iba a decir, bueno, entonces como Moisés hace todo eso, los voy a colocar a ustedes. Sí, mire, por aquí que se va para Roma, compañero. ¿Qué hizo Dios? Les habló de frente y les dijo, metidos, eso, porque eso es ser una persona metida, chismosa, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, el que habla mal de un hermano o se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Y a ti, que juzgas a la ley, ¿te corresponde juzgar o cumplir? Uno solo es el juez, aquel que hizo la ley, que puede salvar y condenar. Y ahí está, ¿cuál fue el pecado de María? ¿Cuál fue la consecuencia de su pecado? La consecuencia de su pecado, la lepra. A ver, usted murmura.
usted habla, usted es tremendo chismoso, usted vive metido en la vida de los demás, pero usted se ha puesto a pensar cuáles son las consecuencias de esos pecados. Usted habló del cura, usted criticó al cura, usted señaló al cura, usted juzgó y condenó al cura. ¿Usted es Dios para condenarlo? No. Esa tarea es de Dios. Que si él hace las cosas mal, tranquilo pollo, que el agua para él también está hirviendo. O sea, aquí no nos salvamos nadie. Todos, absolutamente todos, vamos a pasar por el juicio. Así que tranquilo. Ahora, la pregunta es, ¿usted no cree que usted tendrá un pecado peor porque en vez de orar por la conversión de esa persona, lo que hizo fue señalarla, juzgarla, criticarla, murmurar, hablar, difamarla, etcétera, etcétera, etcétera? Oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, aquel que hizo la ley es el único juez, aquel que puede salvar y condenar. Pero, ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgar a la otra persona? La murmuración. Y oiga que aquí mismo en Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 14, está el otro pecado. El pecado que más estaba a flor de piel en Aarón y María y Miriam. El pecado de la envidia. Santiago, capítulo 3, versículo 14. Oiga. Pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Oiga, pollo, ¿de dónde viene la envidia? Del demonio. ¿De dónde viene el chisme? Del demonio. ¿De dónde viene la murmuración? Del demonio. ¿De dónde viene la criticadera? Del demonio. Conclusión, si usted es chismoso, murmurador, criticón, lenguilarga, usted es hijo del demonio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo siento. Escúchelo. Si te vuelves amargo, amarga, hay gente que se amarga, hay gente que se amarga la vida. Si te vuelves amargo, celoso, peleador, no te fíes de esa persona, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. Ay, Dios mío. Y donde hay envidia, oiga, los envidiosos, y ambiciones locas, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. Miren, la envidia llevó a la pobre, miren, la que pagó los platos rotos fue la hermana de Moisés por criticarlo. Fue la que terminó pagando los platos rotos. Pobre criatura. ¿Qué le cayó? Lepra. Ahí sí estaba el pobre Aarón. Ahí sí estaba Aarón diciéndole a Moisés, ay Señor, ahora sí, perdónanos. Ahora sí, ¿verdad? Nunca debía haber hablado de esa persona. Nunca debía haber criticado a esa persona. Nunca debía haber juzgado a esa persona. Porque ¿quién soy yo? Un miserable pecador como lo es él. Y ahí está la consecuencia. Le cayó lepra. Ahí sí estaban pidiéndole a Moisés que le dijera al Señor. Y el pobre Moisés, que era una persona humilde, dice la palabra, Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Imagínense la humildad de Moisés. Yo creo que Moisés era la persona que el Señor le decía, de 2 pasos, Moisés daba 2 pasos. Moisés, acuéstese aquí, Moisés se acostaba. Era humilde. Pero hay gente que no comprende la humildad en el servicio. Y quieren entonces
que uno termine haciendo las cosas que ellos piensan que uno tiene que hacer. No, mire, los peores enemigos para un sacerdote es aquella persona que quiere cambiarle el pensamiento al cura. Sí, aquella persona que le dice al padre, eso no vaya, eso para qué. Esa gente que ni valora siquiera el trabajo que usted hace, usted matándose por ellos. El cura que no haga y el cura que hace, se mueren, los dos. ¿Sí? Pero el problema está en que cuando usted llegue a la presencia del Señor y el Señor le diga, ¿y usted por qué no lo hizo? Ay, porque es que Petronila me dijo que eso, la gente no me valoraba. Para que el Señor le diga, ¿y acaso es que la gente le iba a pagar a usted? El que le iba a pagar a usted soy yo. ¿Por qué no hizo caso? ¿Por qué no le hacemos caso a Dios? Por eso, los peores enemigos, vuelvo y repito, de un sacerdote es aquella persona que quiere cambiarle la mentalidad de cómo servir al Señor. Cuidado porque es un pecado grave. Mire lo que le pasó a la pobre Miriam y al pobre Aarón, ¿sí? Ahí estaban y les cayó lepra. A la pobre mujer le cayó lepra, ¿sí? Así de sencillo. El evangelio de hoy nos habla sobre Pedro. Jesús está caminando sobre las aguas y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca, dice, y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir, dice la palabra de Dios, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. A veces en el camino del seguimiento al Señor hay vientos huracanados, fuertes. Me hace pensar un poco aquel texto de la Escritura que dice, el hombre sabio y prudente es aquel que construye la casa sobre la roca. Porque el que la construye sobre arena es imprudente. Vienen los vientos fuertes y la destruyen. La derrumba, viene abajo. Pedro en este momento estaba sintiendo esos vientos fuertes. Esos vientos fuertes a veces son las críticas. Un viento fuerte que sintió Moisés era que sus hermanos, aquellos en los cuales él más confiaba, eran quienes le criticaban. Esos hermanos, esa familia de Moisés, a veces eran los que más le colocaban piedra de tropiezo. En vez de apoyarlo y en vez de decirle, eche para adelante, claro que sí, tiene que ir, vaya, tiene que hacer, hágalo, claro que sí, para lo demás habrá tiempo, porque si usted hace molestar a Dios, Dios hasta le quita la vida en este momento, mijo, ¿sí? Así que vaya, tiene que ir. Oiga, cuando usted tenga un amigo sacerdote que tiene que ir a hacer una misa, no le ponga piedra de tropiezo y no comience a decirle, ay, no, ¿eso qué va a hacer usted? Dígale, vaya, porque capaz si se queda y se muere. Y después usted le cae el cargo de conciencia porque usted va a decir, ¿y si Dios se lo llevó porque no le hizo caso? Y entonces la culpable o el culpable soy yo porque le dije que no fuera, porque era más importante hacer esto que él que fuera a servirle al Señor. Ahí le va a quedar usted el cargo de conciencia para el resto de su vida. Sí, lo digo esto porque hay gente que son amigas nuestras, son amistades nuestras, ¿sí? Que en vez de decirle a uno, vaya, entonces le ponen una piedra de tropiezo. No, déjelo que, si él tiene que ir a celebrar una misa a las 10 horas de camino, dígale que le vaya bien. Necesita llevar algo, necesita llevar comida, necesita llevar ropa. Aquí le preparo, tome, vaya y que le vaya bien. No le ponga piedra de tropiezo, no sea como Moisés y Aarón. Porque recuerde lo que le cayó a la hermana de Moisés. ¿Qué le cayó? Lepra. Y era una enfermedad de desgracias. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué ustedes? Le dijo el Señor a la pobre Aarón, ¿por qué ustedes? ¿Por qué? En vez de ser apoyo, critican. En vez de ser apoyo, son piedras de tropiezo. El Señor les provocaba eliminarlos. Pero es que eliminarlos era un premio muy grande para ellos. Era mejor que sufrieran un poquito. Por eso les mandó la lepra. Y leyendo el texto, dice que la pobre mujer le tocó irse fuera del campamento, a vivir con las bestias. Y después de 7 días,
de sufrimientos, de dolores y de tormentos, fue cuando Dios decidió darle una nueva oportunidad, ¿sí? Y la curó de la lepra. Y aquí viene la pregunta: ¿cree usted que Miriam o María volvería a criticar a Moisés? Ni peligro, ¿sí? Ni peligro. ¿Por qué? Porque sintió la mano de Dios. Hay gente que hoy en día no lo cree porque cree que es imposible para Dios. Oiga, recuerde lo que dice Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible, compañero. Así que tenga mucho cuidado. Entonces el pobre Pedro, ¿qué sintió? Tormentas, vientos huracanados. Y cuando vienen esos vientos huracanados, el pobre Pedro tenía al Señor de frente, se dejó llevar por el ruido, se dejó llevar por ese viento huracanado y dice la palabra de Dios, sintió miedo y teniendo a Jesús de frente, teniendo al Señor en toda la cara ayudándolo, diciéndole, ven. Y el pobre Pedro caminando sobre las aguas, ese gran milagro. Y cuando vino el primer viento, el primer problema, la primera crítica, la primera piedra de tropiezo, sintió miedo. Sintió miedo. Ay, es que voy a perder mis amigos, voy a perder mi familia. ¿Y después qué? Pues nada, que si se va la familia, ¿qué dice el Señor en su palabra? Tendrá 1000 familias más. Tendrá el 100 por 1 en familia, en tierras, en todo eso. ¿De qué se preocupa usted? Entonces, fíjese, y el pobre Pedro, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, sintió miedo, comenzó a hundirse. Y cuando se sintió hundido, el viento no le salvó. Ahí sí se acordó nuevamente ¿de quién? De Dios. Ahí sí se acordó del Señor. Y mire, curioso en la vida, ¿no? Curioso en la vida. Hay personas que a veces se vuelven piedras de tropiezos en ese camino, que en vez de ser un apoyo, porque hay personas que uno encuentra y uno dice, bendito sea el Señor, te doy gracias por esta persona, Señor, porque sé que va a ser una persona de apoyo, pero a veces en la vida se dejan llevar, ¿sí? Y se convierten, en vez de ser apoyo, en una piedra de tropiezo, y cuando le caen enfermedades, ahí sí vienen y le dicen, no, dígale al Señor que me salve. Porque el pobre Pedro, que le gritaba al Señor, sálvame, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe. ¿Sabe por qué a veces terminamos obedeciendo a la gente y no a Dios? Porque nos hace falta mucha fe. Que si la gente se molesta, que se arrechen, que se pongan bravos. Algún día tendrán que contentarse. ¿Qué vamos a hacer? Pero si usted tiene que ir a la misa, vaya a la misa. Si usted tiene que ir a servir al Señor, vaya y sirva al Señor. Si usted tiene que ir a hacer el rosario, vaya y lo hace, ¿sí? Vaya y lo hace. Que si la gente se pone brava, que si su familia se pone brava, que dejan de hablar, que me dejen de hablar, que se ponga bravo, que se pongan molestos, que hagan lo que les dé la gana. Así es sencillo. Pero no desobedezca a Dios. Porque, oiga lo que dice el Señor siempre, ¿no? Cuidadito. Entonces, oiga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Una vez, me lo voy a contar una historia. Una vez estaba visitando una familia. Y era un sábado. El domingo había misa en una parroquia en la que yo estaba trabajando, ¿no? Estaba visitando una familia. Entonces la familia, el domingo, se les ocurrió organizar cualquier cosa. Y me dijeron, padre, para que nos acompañe. Yo le dije, no, yo tengo misa. Pero es que la gente no le valora lo que usted hace. Usted no ve que la gente le critica, usted no ve que la gente dice, usted no ve que... No. Yo voy a la misa. Yo voy a la misa. Bueno, eso me hablaron, me dijeron, y a veces, mire, uno cae en ese pecado, ¿no? Me convencieron, me dejé convencer. Y entonces dije, voy a llamar al ministro, y que el ministro vaya y le haga la misa a la gente. Yo llamé al ministro. Mire, ese domingo
el carro no prendió, llovió, se enfermaron algunos. Y yo decía entre mí, ay Dios mío. Yo más nada pensaba en la gente de esa comunidad que tenía que hacerle la misa y no fui por hacerle caso a estos. Y miren, en la que estamos. Y uno no se da cuenta a veces las desgracias que le caen a uno en la vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? Dígame usted si no ha recibido bendiciones de Dios. Muchas, muchísimas. ¿Por qué terminamos sucumbiendo ante los vientos difíciles de la vida? El pobre Pedro terminó sucumbiendo. El pobre Pedro ante los ventarrones fuertes se terminó hundiendo. Terminó gritándole al Señor que le salvara y el Señor lo único que le hizo fue decirle, eres un hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Tú no me pides que te bendiga, yo te bendigo. Tú no me pides a mí que te dé bendiciones en tu familia, te doy bendiciones en la familia. Tú no me pides a mí el don de la vida, te doy la vida. ¿Por qué carajos me robas el tiempo que me toca? ¿Por qué le robamos a Dios el tiempo que a Él le corresponde? ¿Por qué en vez de ir el domingo a la misa nos vamos a trabajar? ¿Usted se imagina? Yo siempre le digo a la gente eso, ¿no? Que usted vaya el domingo a la misa que usted vaya el domingo a trabajar y no vaya a la misa y cuando termine de trabajar le dé un infarto y se muera. Pues lo llevan el lunes a misa. Porque la misa que tenía que ir el domingo va a ir el lunes, pero su cuerpo, ¿sí? Para que lo entierren. Porque le robaste a Dios. No le robes a Dios. A Dios lo que es, mire, el Señor es claro en su palabra, con esto termino. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Así de sencillo. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Ahora, ¿qué le pedían al Señor la gente de esta comunidad de Genezaret? Le pedían al Señor que le dejara tocar el borde de su manto. Y cuanto lograban hacerlo, quedaban curados. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de tocarlo en cada Eucaristía, en cada palabra. Que nos dé la oportunidad de tocarlo con el corazón cada vez que escuchamos su palabra. Y que podamos sanar la envidia, que podamos sanar la murmuración, que podamos sanar la arrogancia, que podamos sanar la prepotencia, que podamos sanar el querer quitarle el tiempo a Dios, que podamos sanar eso. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y bajo el cielo, bajo el sol, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para tirar piedras, pero también hay un tiempo para recogerlas, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para vivir y otro tiempo para morir. Hay un tiempo para todo. Por tanto, el tiempo que es de Dios, es de Dios. No trates de cambiar el tiempo que es de Dios por complacer al mundo. No trates de cambiar el tiempo que es del Señor por darle gusto a una, a dos o a tres personas que son simples mortales como lo es usted. Porque se puede encender la ira de Dios. Así como se encendió en Aarón y en María, hermanos de Moisés, y les cayó lepra. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso que tocando cada Eucaristía, cada palabra de Dios, podamos nosotros también ser sanados, ser curados. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, ha llegado el momento central de la Eucaristía. Jesucristo se va a hacer presente en el pan y en el vino consagrado. En este momento quiero invitarles para que coloquemos en esta ofrenda del pan y del vino nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos, para que sea una ofrenda agradable al Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y del trabajo
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús.
Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos del odio, del rencor, de la envidia, de la prepotencia, de la arrogancia. Y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Muy queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para
la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús. Óyeme dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha enviado, Señor, pan del cielo, que encierra en sí toda delicia y satisface todos los gustos. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden darle un like, un dedito para arriba, suscríbanse si es primera vez y compártanlo para que pueda llegar a muchas más personas el mensaje de la palabra del Señor, la celebración de la Eucaristía, el degustar al Señor todos los días a través de su palabra y de su presencia real en cada Eucaristía. Gracias a todas las personas que siempre de alguna manera nos están apoyando. Dios les pague, Dios les bendiga. Oren mucho por su sacerdote y como lo decía en la homilía, si tienes un amigo sacerdote, valora esa amistad, cuida esa amistad, porque esa persona te puede acercar cada día más al Señor. Cualquier cosa, ahí está mi número de WhatsApp, me pueden enviar un mensajito. Ténganme mucha paciencia. Aquellas personas que han enviado para misas gregorianas y todavía no las hemos mencionado, les pido por favor que me vuelvan a escribir, ¿sí? Porque puede haber sido que entre tantos mensajes se extravió el suyo. Entonces, vuélvanme a escribir, ¿sí? Y así le vamos a ir agregando en las celebraciones de la Eucaristía. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, vamos a saludar diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos un feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Dios les bendiga. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina.